Perfecto. Bueno, en el primer texto hablaba sobre historia crítica de la psicología desde una órbita más general. ¿Tá? Historias en general, podemos pensarlo desde cualquier disciplina. Puntualmente, Nicholas Rose va a escribir sobre una historia crítica de la psicología, ¿no? Va a empezar bueno, estas herramientas que nos dio este primer texto, de a qué le refiere con historia crítica, qué vuelta le da esta historia crítica a lo que ya es conocido, a la tradicional, y además va a traer algunos factores que se han dado como en la sociedad y cómo es la visión de la historia crítica. O sea, va más a la práctica, digamos. ¿Está? Para introducir simplemente al texto y ver más o menos de qué va, les puse como esta pequeña introducción y después ya nos metemos directo. Pero habla un poco en el texto de cómo relacionar lo que está en negrito acá. Lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo. Ponele que lo psicológico con lo subjetivo es más esperable, porque bueno, la psicología estudia procesos de subjetivación y subjetividad de las personas. Pero lo gubernamental, cuando lo mezclamos con psicología, a veces no queda muy claro. Es bueno, ¿qué tiene que ver el gobierno? ¿Qué tiene que ver las prácticas de gobierno? Porque lo gubernamental refiere un poco a eso, a las prácticas y técnicas que ponen en juego los estados, ¿tá? A través del gobierno. Entonces, bueno, vamos a ver aún más en profundidad, que ya lo hablamos en el otro texto, pero acá, en este texto, en estos factores puntuales. ¿Qué relación tiene con la cultura? ¿Qué relación tiene con la economía? Con las profesiones? Y ver cómo más por ahí. La historia no busca simplemente contar los hechos y no cuestionar las verdades. Esta es la diferencia entre la historia crítica y la historia tradicional que decimos. Y va más a cómo se construyeron nuestras ideas sobre la realidad, la verdad, el yo y la normalidad. Bueno, esos son bien conceptos también que Nicholas Rose toma. ¿No? No sé cómo se llevan con Foucault. ¿Lo están entendiendo un poquito más? Bueno, en el caso de NASA, más que nada. Betina va a pasar ahora. ¿De qué te referís? De la clase anterior, digamos. Del texto anterior. Ah, no, a mí me hablas de autores y no sé de qué me hablas, pero sí, de lo que hablamos de la clase anterior, en realidad, no sé bien porque el anterior yo no pude venir. En la primera clase, que es cuando vimos el texto en Sí, sí, ahí a mí me quedaron bastante claros los conceptos y la diferencia de... bien. Después, como bueno, el comienzo es más difícil hasta que lográs entender por dónde va su mirada, que es muy crítica, y ahí como que baja un poco más las ideas. Bueno, él lo va a traer bastante. Por ejemplo, en el texto anterior te traía mucho Foucault y Nietzsche, y acá va a hablar de Bachelard, de Foucault también. Nietzsche creo que no lo nombra, pero va un poco por ahí. Bueno, una historia crítica desarma lo que parece estable, mostrando que muchas cosas que hoy parecen necesarias o naturales fueron productos de decisiones históricas, culturales y políticas. Un poco hace ver esto mismo, ¿no? De que la historia como es contada no muestra que en realidad hubo conflicto para llegar a como somos hoy, de alguna manera, como estas decisiones que plantea acá. Entonces, bueno, o sea, desde la historia crítica podemos pensar más en contra del presente, no quedarnos atrapados en lo que se considera obvio. La historia crítica viene como a romper con eso que estaba establecido, digamos, y poder contarlo de otra manera, justamente más subjetiva, si se quiere, ¿no? Por eso también esta conexión entre lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo. Lo gubernamental lo vamos a ver en este proceso que viene ahora. Bien, Nicholas Rose habla de la ciencia. ¿Hay como una interferencia, chicas? No sé si alguna tiene el micro prendido. Ahí. Ah, yo tengo prendido. Si querés, Betina, yo como no veo si levantan la mano, hablame nomás, pero desactivalo cuando vayas a hablar. Si no nos queda el ruidito en la grabación. Les decía que Nicholas Rose, cuando hablas de la ciencia psi, va a hablar de todo lo que es psicología, psiquiatría. Bueno, acá podemos poner psicopedagogía, pero igual en esta época creo que no se hablaba mucho desde ese lugar. Más adelante, en los módulos de historia, cuando estamos en Uruguay, ahí agregamos, por ejemplo, esta otra disciplina, pero es todo a lo que va a trabajar en el ser humano, justamente en la psiquis, por eso el prefijo psi. Usa la historia para construir su identidad. Aunque muchos manuales incluyen un capítulo histórico, estas historias suelen repetirse de forma similar. Dicen que la psicología tiene un pasado largo porque se habla desde la antigüedad, en lo que tiene que ver con el estudio del alma humana. Recuerden que psique significa alma humana, entonces psicología significaría estudio del alma humana.
si pensamos desde la antigüedad. Y dice que tiene una historia corta porque en realidad se reconoce la identidad, digamos, o el inicio de la psicología con el método experimental en el siglo XIX. Esto probablemente lo desarrollan más en fundamentos. Entonces, bueno, así como el primer texto traía esto de las historias recurrentes, que hacen como, sí, establecer como esto de la historia tradicional, este texto también lo trae y no va a agregar mucho más, pero nada, se los pongo acá igual porque está en el texto obvio, pero es más o menos lo mismo, así que van a ver que lo van a poder repasar varias veces. Las historias recurrentes que no tienen neutralidad, que en realidad sirve para legitimar el presente y mostrarlo como resultado de algo lógico. Yo les ponía el ejemplo de una historia recurrente o una historia tradicional como, bueno, en 1905 Freud escribió tal texto o tal estudio, no sé qué, y bueno, y va más allá de eso. Justo Freud, estoy nombrando Freud porque lo tengo fresco por teorías, justamente, no sé, si vamos a la historia real de cómo Freud iba escribiendo sus obras, lo iba haciendo con, no sé, no les quiero mentir, pero en 20 años. O sea, él llega a un libro o a una, sí, a una escritura como para publicar y habían pasado 20 años y eso no está como establecido ahí. Sin embargo, uno cuenta, bueno, eso. Ni que hablar que también dicen que es el padre de la psicología, ¿no? O el padre del psicoanálisis, y en realidad él toma el psicoanálisis de otras personas. Entonces, bueno, acá está la diferencia entre lo que a nosotros nos contaron desde el libro de historia a lo que realmente es. Se crea así una línea de continuidad, esto si fuera una historia recurrente obviamente, desde el pasado hasta hoy, donde algunos autores son elevados. Esto de, por ejemplo, esto sirve contar y esto no. Ahí hay como una cuestión de poder que traía Foucault también de por qué se cuentan cosas que en realidad no son tan así. Siempre hay algo que puja hacia eso, que puede ser, por ejemplo, desde el Estado. Después lo vamos a ver más adelante, igual no se quede mucho ahí. Estas historias crean una tradición oficial, presentando al objeto de estudio como la mente, entre comillas, como algo eterno y sin cambios. Desde las historias recurrentes traen los conceptos como muy simplificados, sin contar cómo se llegó hasta ahí. Y lo que propone Freud, la tengo con Freud, lo que propone Rose es romper con eso y contar desde otro lugar más crítico, justamente, ¿no? Más desglosado y más subjetivo. Delimitan lo que se considera válido y no dentro del campo, actuando como guardianes de la disciplina, como cuidando esa disciplina, y ayudan a establecer un régimen de verdad que determinan qué se puede pensar, qué decir y qué queda fuera. Hacen como este manejo de, mejor esto no lo contamos, ¿no? Porque no nos conviene, entre comillas. ¿Hasta acá vamos bien? Más que nada por Betina, que no me conoce, entonces capaz que me dice que hablo muy rápido. Denme el ok, así seguimos. Bien. Yo voy bien. Perfecto. Pasa que a esta hora yo me estoy como muy acelerada. Así que si ven que algo lo paso por arriba, Tati, aflojá, y yo ahí les vuelvo a repetir, ¿está? Pero igual, a ver, es más o menos lo que está escrito, yo le voy agregando capaz algún ejemplo o algo así, pero la idea es que a ustedes les quede como esto escrito para después estudiar, ¿está? Bien, bueno, lo mismo. La crítica que hace de Nicholas Rose y todos los autores del texto anterior es esto de, bueno, no narran el pasado, sino que proyectan el futuro deseado. Bueno, si yo escribo esto, entonces valido el presente y por ende el futuro, porque eso se va reproduciendo en esos famosos libros de la historia en este caso estamos en la psicología, podría ser historia de las bellas artes, historia de sociología, y siempre hay algo que valida esa forma de contarlo, digamos. Rose propone hacer una historia del presente, que no toma el presente como verdad absoluta, sino como algo que debe analizarse críticamente. Entonces, de alguna manera, y algo que trae textualmente Rose, es reivindicar el presente. En este sentido, de estudiarlo para entender cómo funciona dentro de la disciplina y lo problematiza porque no se debe usar la perspectiva actual para juzgar el pasado. Les iba a decir otra cosa. Está más o menos ordenado como el texto. Entonces, de repente, probablemente muchos de los títulos hacen alusión a esa parte del texto. Les digo porque si quieren ir leyendo la parte del texto para incorporar la nomenclatura nueva y pueden después ir leyendo como esta explicación, digamos.
Bueno, otra cosa que dice es que las disciplinas como la psicología no tienen límites fijos, porque en realidad, ¿qué pasa? La ciencia sí, en realidad están muy cruzadas, muy solapadas. También estamos solapados y cruzados con la medicina, con la sociología, porque bueno, psicología está como ahí en el medio, de hecho, en la universidad está reconocido así también, entre, bueno, somos una ciencia social, pero también somos una ciencia de la salud. Entonces, eh, nada, ¿cómo podemos decir los límites, hasta dónde vamos, si en realidad podemos trabajar con otros profesionales y solaparnos y aportar en varios ámbitos, ¿no? A partir de los 60 esta visión empezó a ganar terreno, esto de que la psicología no tiene límites fijos y esta conexión con las disciplinas. Diversos enfoques como la historia social de la ciencia y la sociología empezaron a cuestionar esta visión tradicional, mostrando que el conocimiento científico está atravesado por factores sociales, políticos, institucionales y biográficos. ¿A qué va con esto? Que ahora lo vamos a ver desglosado en los factores. Es que en realidad no es que se juntan unos investigadores y dicen, vamos a estudiar cómo analizar o crear un instrumento para ver qué tan inteligentes somos las personas. No es que un día te levantas y decís eso. En realidad, hay una demanda, por ejemplo, de parte del Estado en querer analizar esas cosas. Hay algo exterior a ese investigador que lo llama a hacer un poco esto, ¿no? A hacer estas investigaciones. Por ejemplo, ahora en campaña política, como sabemos que hay muchas quejas en cuanto a la accesibilidad a la salud mental, ¿qué hicieron muchos partidos? Contrataron psicólogos e hicieron convenios con Facultad de Psicología para traer propuestas para ponerlo en su programa, ¿no? Entonces, de alguna manera están como vendiéndose, ¿no? Publicitándose, no me sale la palabra específica que quiero decir, pero más o menos eso, en base a lo que escuchan que la gente necesita escuchar, que es más acceso a la salud mental, que no demore más de un mes, mentira. O sea, ningún gobierno va a lograr eso, por lo menos en poco tiempo, hasta que no se cambien otras cosas. Pero bueno, eso es otro tema. Pero se entiende a qué va con esto de cómo no es de la nada que se estudia algo, sino que está atravesado por estos factores, ¿no? Si quieren aportar algo, estoy abierta. Bien. ¿Por qué o cómo fundamenta Nicholas Rose que es necesario esta historia crítica de la psicología? Porque han sido contadas como si fueran relatos de progreso, acumulación de conocimientos, descubrimientos científicos. Esto de, bueno, en tal momento se abrió el laboratorio de tal cosa, se estudió esto otro, a partir de este estudio surgieron tales técnicas, y en realidad hay un montón de cosas que fueron pasando, ¿no? Quiebres, abandono de estudios, vuelven a estudiar sobre algo. Esto de también, en estas narrativas, historias críticas o historias recurrentes, como se dice, se centra también en grandes hombres, ¿no? Bueno, Freud, a ver, no se me ocurre ninguno de TCC. Beck, bueno, van a ver que siempre cada teoría o cada corriente de la psicología va a empoderar a ciertos hombres, ¿no? Bueno, esto de los laboratorios, las teorías, las fechas fundacionales, avances lineales, como si fuera una ciencia neutral que va desarrollándose poco a poco gracias a la razón. Es un poco irónico de alguna manera, porque al no ser una ciencia neutral, por el contrario, es una ciencia subjetiva, por más que sea ciencia y la ciencia es objetiva, la psicología tiende a la subjetividad, no es tan así porque, bueno, justamente trabajamos con personas y las cosas van cambiando dependiendo de muchos factores como puede ser el momento histórico en el que estamos viviendo, la situación socioeconómica del país, en el que estamos estudiando ciertas cuestiones, qué momento, si estamos en campaña política o ya se eligió un gobierno, ¿no? Como va como por ese lado. Entonces, bueno, en esta parte donde fundamenta, dice que esta historia de contar, perdón, esta forma de contar la historia no es inocente ni neutral, sino que estas historias recurrentes legitiman una visión particular del mundo y consolidan la autoridad del discurso psicológico y ocultan estos procesos de poder que lo atraviesan. Esto que les decía de la contratación de psicólogos para escribir un plan de gobierno que no sabemos si lo van a hacer. Pero capaz que ganaron un par de votos por hacerlo, ¿no? No importa el partido que sea, ¿no? Yo no confío en ninguno a esta altura. Y menos en lo que es salud mental, porque bueno,
trabajando en clínica veo un montón de la necesidad abismal que hay, que estamos todos los psicólogos saturados, y que sigue, obviamente, no va a cambiar un día para el otro tampoco, pero sigue habiendo muchas demoras. Ay, me quedó una yerbita ahí. A ver, ¿qué más de acá? Bien, acá vamos a explayar un poco los factores que aparecen en el texto, que son los económicos, profesionales, políticos, culturales y patriarcales. Y acá va bajando aún más a lo que quiere llegar Nicholas Rose, ya sea citando a Foucault o no, pero sobre lo que tiene que ver con el poder, ¿tá? Que es a veces lo que cuesta bajar a tierra. En esta parte de factores económicos, propone una mirada crítica sobre cómo se ha explicado tradicionalmente la relación entre los factores económicos y el surgimiento de la psicología como disciplina. ¿Han escuchado de psicología industrial en algún momento? Voy a agarrar mi botellita de agua. Vayan pensando eso y me comentan ahora. Ay, igual tiene poquita. Ya estoy. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Para qué fue lo que dijiste? Si hemos ¿Han pensado escuchado de en... psicología industrial? Ah, no. Bueno, perdón, estoy con un coso acá. Bueno, psicología industrial es como la antecesora de la psicología de las organizaciones y el trabajo o de la psicología laboral como se conoce ahora. Un poco fueron una de las primeras corrientes de la psicología o ámbitos de inserción del psicólogo en las empresas, más que nada, bueno, sí, son una empresa igual, pero en las fábricas, ¿no? En la parte fabril. Entonces, lo que trae Nicholas Rose acá es, en muchos relatos históricos se dice que la psicología nace como unas respuestas directas a las exigencias del capitalismo industrial. Por ejemplo, esto que dice acá de mejorar la productividad, gestionar la mano de obra, habla un poco de eso, de, no, si bien es real que existía la psicología industrial, no podemos quedarnos con esto. Bueno, directamente el capitalismo mismo, o sea, los propios empresarios buscaron psicólogos para mejorar la mano de obra y por ende ganar más plata, básicamente, ¿no? En palabras muy simples. Va más allá de eso y una historia crítica debería contarlo de otra manera. Entonces, Nicholas Rose dice que este tipo de explicaciones suelen ser demasiado generales y no logran mostrar con claridad cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales los cambios económicos habían dado lugar a transformaciones específicas en el saber psicológico. No podemos quedarnos solo con eso, sino que buscar, o la idea sería, buscar causas económicas directas, sugiere que debemos prestar atención a las condiciones políticas, institucionales y conceptuales que en determinados momentos históricos generaron formas muy particulares de pensar la economía, el mercado, la clase trabajadora o la inclusión al sujeto colonial. Yendo un poco más digamos, a lo concreto, sí, capaz que se necesitaba esta figura, pero había una necesidad que iba más allá a ver, más allá de la empresa. Había algo mucho más grande que tenía que ver con el sistema capitalista, hay que mantenerlo. Y para mantenerlo había que trabajar aún más en que las personas sean productivas. Y todo esto no es por el bien del trabajador, ni mucho menos. Era más para justamente acumular capital. Acá se deja como por fuera un poco, por ejemplo, la salud del trabajador, como pone acá, no sé, todo este tema del sujeto colonial. Dice que lo importante es analizar cómo esas condiciones históricas problematizan estos aspectos de la vida social y económica. Cómo no podemos quedarnos solamente con, bueno, necesitábamos la psicología industrial para producir más. Bueno, ¿qué pasó también con esta intervención de la psicología? ¿Cómo afectó a los trabajadores, no? Em, la psicología no solo respondió a esas problematizaciones, sino que también participó activamente en transformar las formas en que se concebía la vida económica, influyendo, y esto es importante, la psicología tampoco es una ciencia que, ¿cómo decirles? Inocente, ¿no? Sino que tiene un poder de influencia, porque en la medida en que conocemos cómo funcionamos, por qué nos comportamos como nos comportamos, qué mecanismos utilizamos para relacionarnos con un otro, podemos influir, ¿no? Entonces, eh,
la psicología o los psicólogos fueron utilizados por el capitalismo y el psicólogo tampoco dijo, no, qué horrible lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, obviamente, si vamos a leer una historia de la psicología, va a ser como, bueno, no sé, estos científicos lograron, no sé, ciertos conocimientos para trabajar en esto, pero ¿quién pidió que se generaran esos conocimientos? ¿No? ¿Se entiende por dónde va la psicología, la historia crítica de la psicología hasta ahora? ¿Como más concreto? Sí, más o menos, porque creo que veo, cambiaste la diapo. Ah, dale, Esta ¿no te acordás? diapo, no, esta de factores económicos. Sí. ¿Podrías volver a repetir cuando decís eso de que, o sea, cuál sería la idea en sí? Te entendí, pero me gustaría que la repitieras de nuevo para Bien. anotarme tipo, Les porque yo explico. sé que la idea es tener una mirada crítica sobre la relación entre los dos. Entonces, resumidamente, ¿cuál sería la relación así más predominante? Bien. En realidad, él plantea como que en cierto momento, con el auge del capitalismo, se contrataron a psicólogos, ¿no? Sí, a científicos psicólogos, para, de alguna manera, ¿cómo es que decía acá? Para trabajar sobre mejorar la productividad o gestionar la mano de obra. ¿Y qué pasa? Así, tal cual, lo contaría una historia tradicional, ¿no? Pero en realidad, Nicholas Rose lo que propone es poder analizar más allá de eso y en realidad ver en qué condiciones se dieron y qué está propiciando ahí. ¿Está propiciando, por ejemplo, una explotación en el trabajador? Solamente nos quedamos con el sistema necesitaba esto y nada más, sino que va un poco más allá y también cómo afecta y cómo transforma la subjetividad de las personas, ¿no? El hecho de que tengan que eh, intervenir en ellos para que produzcan más. Por eso, por ejemplo, no se tiene en cuenta la salud del trabajador. Después, cuando va, eh, digamos, desarrollándose esta psicología industrial, hasta hoy llegamos a recursos humanos, por ejemplo, y bueno, tal vez un psicólogo en recursos humanos trabaje más por la salud del trabajador, pero en un principio era secas, era como, bueno, lo que cuentan es eso primero, ¿no? Eso de que se necesitaba esto para producir más. ¿Se entiende un poquito más? Sí, sí. ¿Sí? Está. Yo no Sí, sé si leí o escuché también que fue más bien en la revolución industrial que se manejaron mucho así también, con el tema de para que se produciera más, usaron a los psicólogos para que Para de una influenciar. manera u otra para Claro. que estuvieran produciendo, que produzca mucho más. Ujú. Claro, por eso les decía que un poco lo que trae también esta perspectiva crítica es todo tenía un sentido, todo era poder, ¿no? Esto del poder influenciar en otros, y no era, a ver, por el bien de que los trabajadores cuanto más trabajaban, más percibían. En realidad trabajaban lo mismo y cobraban lo mismo. O sea, trabajaban más y cobraban lo mismo, quiero decir. Era más como por ahí. Después, en cuanto a los factores profesionales, Nicholas Rose, cabe destacar que nunca no les dije al principio, siempre me gusta presentar el autor, pero en este caso me olvidé, que Nicholas Rose es sociólogo. ¿tá? Entonces, él hace una historia crítica de la psicología también desde la sociología. Por eso en algunos momentos nombra esta disciplina. Critica la forma en que muchos sociólogos, especialmente aquellos ligados a la sociología de la ciencia, explican las posiciones teóricas o profesionales apelando a los intereses preexistentes de ciertos grupos sociales. Según esta lógica, se supone que individuos o colectivos de profesionales, como clases sociales, géneros o razas, adoptan determinadas ideas, ahora les explico bien al final, ¿tá? Adoptan determinadas ideas científicas porque ya tenían intereses que los llevaban a pensar de esa manera. Quiere decir, no es que que los investigadores salen al campo y directamente estudian algo que ven que tienen que estudiar, sino que ya venían con ideas preconcebidas. Por ejemplo, a ver, Nazarena, ponele que trabaje en una escuela y está trabajando ahí, o intenta ayudar, digamos, en trabajar el bullying, ¿no? Desde otro lugar como maestra. Estoy inventando porque Nazarena no es maestra, creo yo. Este, pero después en una práctica de la Facultad de Psicología, la mandan a una escuela a analizar ciertas cosas de lo grupal. Nazarena ya va con otra mirada, porque ella quiere aprovechar y quiere ver el bullying en la escuela.
pero en realidad el objetivo de esa intervención es otra. ¿Tá? Entonces, lo que más o menos marca en este sentido es que en realidad ya vienen con ideas previas, entonces el ser crítico también es bueno. ¿Por qué venís con esa idea previa? A utilizar algo que puede ser de abrirnos a ir al campo y ver qué están necesitando estudiar, por ejemplo. Capaz que esto lo van a ver como más en profundidad a la hora de hacer prácticas, ¿no? Pero se supone que las prácticas en psicología, por ejemplo, aparecen desde una demanda. Es decir, no sé, alguna institución, yo por ejemplo trabajé en ANCAP, ¿no? En una práctica preprofesional. ANCAP llama a la Facultad de Psicología y dice, hay problemas ¿cómo es? De violencia psicológica. ¿Ah? Entonces, vamos específicamente a estudiar eso. Puntualmente en el texto trae un ejemplo, que se los leo, que dice, se dice que algunos psicólogos del pasado sostenían que las mujeres eran emocionalmente inestables porque no tenían interés en mantenerlas subordinadas o dependientes. Pero Nicholas Rose señala, este tipo de razonamiento cae fácilmente en una trampa tautológica. Yo había buscado este concepto, para ponerlo más fácil, ya les digo. ¿Vieron cuando te acordás de un concepto en el momento pero después te lo olvidás? Ya les digo qué significaba. Tautológico. No es una palabra muy que lo usemos mucho. Ahí va. Tautológico, hoy se llevan una palabra que jamás van a leer, que es, repite lo mismo que ya se ha dicho, sin aporte de nueva información. ¿La conocían? Capaz que la conocían. No. Yo sí la conozco. ¿Sí? Ay, no, sí. Yo la vez que la leí fue como, ¿qué? Pero en realidad es porque lo damos en herramientas. Cuando estamos haciendo todo lo del valor de verdad, te enseñan que hay tablas, hay valores que pueden ser tautológicos, que significa que no importa el orden y eso, siempre dan como lo mismo. Bien, ahí va, no traen nada nuevo, digamos. Bien. Bueno, volviendo a esto, perdón que me colgué ahí porque no me acordaba. El interés se deduce a la misma postura que se quiere explicar. Y luego se usa ese interés para justificar la postura. Es como que se hace círculo vicioso entre lo que quiero ir a estudiar y lo que estudio finalmente, ¿no? Y se va como validando eso. Entonces, lo que nos importa, digamos, es esta parte donde él dice, bueno, ¿cómo hacemos en estos factores profesionales desde la historia crítica o cómo propone verlo, ¿no? No hay que dar por sentado los intereses como si fueran algo previo y estable. Más bien debemos estudiar cómo se construyen esos intereses, esos intereses mismos en contextos históricos y sociales concretos. Esto implica analizar los procesos mediante los cuales ciertos individuos o grupos comienzan a verse a sí mismos como poseedores de intereses comunes. ¿Cómo conectan esos profesionales, no? Cómo se organizan en torno a objetivos compartidos y cómo se generan identidades colectivas. Desde esta mirada, lo importante es entender cómo se forman alianzas, cómo se negocian posiciones y cómo se produce el convencimiento de que compartimos los mismos intereses. Acá también está bueno verlo desde el lugar de las conexiones de las carreras, como les decía. Las carreras no, las disciplinas. Como les decía, bueno, tenemos una pata en la medicina, tenemos una pata en la sociología. Bueno, todo esto también habla de cómo se construye esos intereses, ¿no? Desde esta mirada, la importancia es entender cómo se forman alianzas, ya lo dije. Plantea que los intereses no deben ser usados como puntos de partida para explicar los desarrollos científicos o profesionales, sino que deben ser tratados como objetos de análisis en sí mismos. Son frágiles, negociados, cambiantes y están en permanente disputa. Por ende, básicamente, no. En la historia tradicional se cuenta, bueno, no sé, tal estudio científico se hizo desde este lugar, estos profesionales, se trabajó en esto, se analizó aquello otro, se presentó este estudio, pero en el medio pasaron un montón de cosas, ¿no? Esto de, bueno, en realidad esos objetos de estudio son frágiles, o ese proceso que se dio de estudio es frágil. Va como en esta conexión de las disciplinas, más que nada. Bien, me voy a tomar un mate. ¿Cómo se me seca la garganta? Factores políticos. Ya algo hablamos la otra vez también, porque Foucault también habla como de la parte política. Acá estamos en la parte donde, ¿se acuerdan que al principio les decía que el texto va a estudiar la psicología, cómo se vincula con la subjetividad, que era como más fácil de entender, y con lo gubernamental? ¿Se acuerdan que les dije? Bueno,
esto de lo gubernamental lo podemos entender a partir de entender estos factores políticos. Entonces, bueno, va a eso, ¿no? A entender la relación entre la psicología y el Estado en la historia de la disciplina. En muchas historias sociológicas se describe al Estado como una especie de actor central que impulsa, organiza y se beneficia de las prácticas psicológicas. Esto del beneficio de las prácticas es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Que nada se puede dar por sentado, sino que siempre hay, no por sentado, pero sí como natural, sino que hay un poder ahí detrás. Se da por hecho que el Estado necesitaba controlar a la población y que por eso recurrió a las psicociencias, o a la ciencia psi, lo mismo, para moldear comportamientos. Qué fuerte la palabra moldear, ¿no? Siempre, cuando después en el módulo 3 vamos a ver un poco más de eso, pero habla como un poco de esto de, bueno, la capacidad de manipular, ¿no? Del Estado. Normalizar conductas o aumentar la eficiencia social. NASA, ¿vos habías dado este examen antes? No me acuerdo si me habías comentado. No, es mi primer año. Tata. No, perdón. Betty sí. A NASA le decía, porque le iba a hacer una pregunta. Soy Nasta la que te habló. Ay, ¿por qué te veo como que es Betina? Ah, no sé. Yo la primera vez de Sí, sí, curso sí. también. No, porque Historia. yo escondo el cuadradito para protegerlas a ustedes. Entonces estoy como a lo ciego, ¿viste? Como que le hablo, pero le hablo a la computadora. Qué gracioso. No, les preguntaba porque no me acordaba bien eso. Es Leo el que ya lo dio. Ahora me acordé. Que no vino Leo. Lo que le iba a decir es, vamos a ver en el módulo 3 y 4, si mal no recuerdo, cuando ya estamos en Historia de la Psicología en Uruguay, estos mismos procesos, porque por ahora es como, bueno, a nivel global, pero esto vamos a ver puntualmente qué procesos hace el Estado para esto, para controlar la población, para moldear comportamientos, normalizar las conductas. Por ejemplo, lo vamos a ver mucho en cómo el psicólogo empezó a trabajar en desarrollo social, o por ejemplo, cómo empezó a trabajar y se insertó en la parte educativa, tratando de hacer terapia a chicos que antes de nombrarlos como anormales y mandarlos a la escuela de anormales o escuela especial. ¿Ah? Obviamente que yo estos términos los uso porque así lo usan, o sea, así funcionaba y así se decía. No lo digo porque crea que está bien. Hablar de normalidad y anormalidad es como un montón, y hoy por suerte ya no se habla de esos términos. Así que está. Nada, les tiro como eso porque después se van a encontrar con que vamos a dar puntualmente cómo se dio esto en Uruguay y lo bajamos más a tierra. En vez de asumir que el Estado utilizó a la psicología como herramienta de control, Nicholas Rose, desde la historia crítica, propone invertir este enfoque. Lo que deberíamos analizar es cómo, vieron que la frase siempre empieza con el cómo. Bueno, de ahí va lo crítico, ¿no? De poder desglosar un poco eso. Cómo se configuró esa nueva forma de autoridad política que apareció a finales del siglo XIX, autoridad política, estamos hablando del psicólogo, ¿no? Y qué papel jugaron las ciencias psicológicas en su construcción. La psicología no fue simplemente usada por el Estado, sino que participó activamente en el desarrollo de una nueva racionalidad de gobierno. Vamos a ver justamente desde estas nuevas racionalidades del gobierno cómo empezó el psicólogo y cómo terminó, o cómo está haciendo ahora. Porque un poco la historia crítica va bueno, qué permite ahora, o sea, cómo la historia permite ciertas cosas en el presente. Y acá abajo dice, o sea, esta nueva racionalidad de gobierno que reconfiguró tanto al Estado como al sujeto político. Sujeto político somos todas las personas, ¿no? ¿Cómo afectó ahí la disciplina psicológica? Durante este periodo se transformó el modo en que se entendía el rol del Estado. Ya no se trataba solo de mantener el orden o aplicar leyes, sino de garantizar el bienestar, la salud y la normalidad de la población. Seguimos en normalidad acá. No solo en el espacio público, sino también en la vida privada. No quiero entrar en términos de ¿cómo es? Ay, Dios, no me quiero adelantar a lo que se viene, pero vamos a ver algunos conceptos que hablan justamente de este cambio de racionalidad política que hasta cierto momento el Estado a través de la policía mantenía el orden, ¿no? Que no haya gente en la calle, que la gente trabaje, que los chiquilines vayan a estudiar. Empezó a como trabajar en ese sentido o a ocuparse de eso. Y llega un momento, con la biopolítica y algunos conceptos más que vamos a dar,
llega un momento que ya el Estado se mete en las casas. Yo les digo así, le digo como muy en criollo, ¿no? Pero básicamente nos empieza a controlar todo, hasta la reproducción. Porque en el momento en el que el hospital te da, por ejemplo, preservativos o te da las pastillas anticonceptivas gratis, ¿para qué es? Nada más ni nada menos para controlar la natalidad. ¿Se va entendiendo esta conexión? Sí, yo lo entiendo. Entonces, acá ya vemos, ya nos adelantamos un poco a cómo va a cambiar la racionalidad, desde el orden a regular la vida de las personas, porque también incluía regular cómo las personas trabajaban, criaban hijos, ejercían su ciudadanía o vivían su intimidad, la intimidad vinculada a esto del ejemplo que les di recién. Las psicociencias jugaron un rol clave en este proceso, ya que ofrecían saberes, métodos y técnicas para observar, clasificar, intervenir y corregir las conductas. Era como, bueno, el psicólogo era un, sí, como una herramienta del Estado para esto mismo que está en negrita, garantizar bienestar, salud y normalidad. Hasta trabajaban en eso, ¿no? Por ejemplo, a través de los test psicológicos, como la medición de la inteligencia. Bien, sobre los factores culturales. El autor critica la forma en que algunos enfoques culturales han interpretado el surgimiento de la psicología. Para muchos críticos culturales, esta disciplina habría surgido como reflejo de un cambio en la mentalidad del siglo XX, marcado por el auge del individuo introspectivo, autónomo y aislado. En el siglo XX se dio como una especie, una oleada, donde la persona empezó a pensarse más. Hasta cierto punto había mucha resistencia en pensarse, es más, sabemos que a partir de ahí recién arranca como esto de evaluar nuestra salud mental, ir a espacios de psicoterapia. Entonces, esto de lo introspectivo, autónomo, aislado, es como una, sí, como los sujetos estaban en ese momento. Perdón, me perdí acá. Ahí va, ya entendí. Esta disciplina había surgido como reflejo de un cambio en la mentalidad del siglo XX, o sea que la subjetividad va cambiando de acuerdo al momento histórico. El auge del individuo introspectivo, autónomo y aislado, que el sujeto ya no busca la verdad en lo sagrado o en lo colectivo, sino dentro de sí mismo. Acá se corta un poco o baja un poco la intensidad que había con la religión, ¿no? Con la posición de la iglesia. La iglesia un poco que cae, o sea, obviamente que se mantiene, pero se le saca como el poder en algún punto a la iglesia como institución y empieza a trabajar más para sí, ¿no? Esta interpretación que asocia el crecimiento de la psicología con una especie de espíritu de la época, como una moda, Profe, para eso que estás leyendo ahora, ¿es lo que plantea Nicholas Rose? Sí, sí. Sí, sí, sí. Si Nicholas Rose trae a otro autor, lo voy a poner acá. ¿Está? Todo lo que está así, tomalo como dentro Solamente es porque me perdí entre lo que era y lo que él después plantea. Está. Acá en realidad, claro, vas a ver que tanto en el texto, obviamente, como en este resumen, va a estar cómo se veía la psicología, ¿no? Y cómo él sugiere que deberíamos posicionarnos de la historia crítica. ¿Tá? Ahí se da como ese interjuego. Acá, por ejemplo, cuando arranca, en lugar de suponer que hubo un cambio cultural general, en lugar de suponer que hay una nueva moda, donde la persona se piensa a sí misma y se evalúa y se interroga, sugiere, y acá está como la propuesta en negrito, ¿no? Sugiere que deberíamos investigar las condiciones específicas que permitieron que ciertas prácticas éticas y culturales surjan, emergieran y se consolidaran, muchas veces recurriendo a saberes psicológicos, como ir más allá justamente, ¿no? Entonces, plantea que la psicología no se explica por las ideas o creencias culturales, sino que se analiza como parte de un conjunto de tecnologías de subjetivación, que es como en resumen todo esto anterior que hablamos, ¿no? De cómo qué aportaba el psicólogo. Esto de tecnologías de subjetivación es un concepto de Foucault, acá sí, les voy marcando ahí para que no se entreveten. Inspirado en Foucault, se refiere a las formas en que las personas se gobiernan a sí mismas y a los demás, aplicando saberes y técnicas que moldean sus cuerpos, emociones, pensamientos y comportamientos. Estas tecnologías, por ejemplo, las podemos utilizar, como dice acá, para nosotros mismos, pero también se sigue utilizando a nivel social, por ejemplo, desde el Estado
hacia los sujetos, nosotros, las personas. Estas tecnologías pueden presentarse bajo la forma de ideales, como la autodisciplina, la virtud, el autocontrol, la belleza o la felicidad. Son como conceptos, como muy filosóficos también en cierto punto, ¿no? La psicología ocupa un lugar central en la historia de las formas en que los individuos se constituyen como sujetos éticos, ya que aporta conocimientos, técnicas y autoridades. Como por ejemplo la autoridad del terapeuta, cómo podía ayudarnos a trabajar en nosotros los sujetos individuales, por ejemplo. El test psicológico, esto que les decía de, por ejemplo, intervenir en evaluar la inteligencia. Y el diagnóstico, por ejemplo. Capaz que el diagnóstico hoy en día es como súper valorado, pero también hablamos de diagnóstico y hablamos de, bueno, sabemos lo que está pasando y podemos hacer algo al respecto. Pero en estos momentos, digamos, en el siglo XX, el diagnóstico se hacía para dividir esto de la normalidad y la normalidad. Quien no cumplía con ciertos criterios, ¿no? Como a nivel hasta cuantitativo, ¿no? A nivel números, era internado en un psiquiátrico de por vida, o era un niño que, este niño no va a aprender más porque no llega a cierto nivel de coeficiente intelectual y va a una escuela de anormales. O sea, se entiende cómo acá hay como ¿cómo decirle? Hay como un proceso hasta súper violento para con las personas, ¿no? Tenemos como una herramienta súper positiva de entender ciertas cosas los psicólogos, pero trabajamos en esto, ¿no? Cómo no es todo tan precioso y lindo como de repente las historias tradicionales lo traían. Entonces dice que no solamente es una expresión de la cultura, sino una herramienta activa en la producción de subjetividades. La psicología produce subjetividades constantemente, también vinculado a lo social y a lo gubernamental, acorde con determinados ideales éticos o históricos. Y por último, igualmente estos factores dan como más ejemplos en el texto y eso, después cuando lo lean tranquilas, se anotan alguna cuestión y después lo vemos en la próxima. La idea es siempre retomar o dar un tiempito para que puedan sacarse dudas y seguir como buscándole la vuelta. ¿Tá? Bien, ¿qué tema el factor patriarcal? Bueno, por ejemplo, voy a arrancar con un ejemplo y ahora vemos lo teórico. Van a llegar en algún momento a dar teorías psicológicas, que no sé si ya lo han visto por ahí, pero dentro de teorías se dan como diferentes corrientes, puntualmente se dan 4, que es psicoanálisis, terapias cognitivo-conductuales, psicología social y sistémica. ¿Tá? Dentro de psicoanálisis, que van a ver Nicolas Rose, Freud, vamos a ver cómo a partir de algunos casos puntuales clínicos, él va a empezar a desarrollar muchas de las cosas muchos conceptos que hoy en día estudiamos, ¿no? Y esas primeras personas que él analiza y que él intenta curar son mujeres, ¿no? Mujeres que somatizaban un montón por cuestiones de la época, más allá de porque tenían un trauma, que también los hombres se trauman, no es que no se traumen, pero sí ya se había como, digamos, de alguna manera puesto en ellas el tema de la enfermedad o el tema de la debilidad. Bueno, esta mujer se enferma y llegaba a ese consultorio médico donde no le encontraban algo a nivel orgánico y entendían que era una cuestión de salud mental. ¿Por qué les hago esta introducción o este ejemplo? Porque es más o menos a lo que va esta cuestión de factores patriarcales y después cómo se va desarrollando el feminismo, por ejemplo. Trae que una de las críticas que más tiene la psicología y la psiquiatría ha venido del feminismo. Esta muestra cómo las psicociencias colaboran en la construcción de una imagen de la mujer funcional al orden patriarcal. ¿Qué es una imagen de la mujer funcional en este orden? Justamente esta mujer débil, que, no sé, es necesaria para reproducir, pero no mucho más que eso. Aquella mujer que por mucho tiempo no podía votar, no podía trabajar, no podía estudiar, ¿no? Por eso esto es funcional a este orden. Según esta mirada, la psicología ayudó a consolidar estos mitos que presentaban a las mujeres como frágiles, dependientes, naturalmente maternales, estaban para eso, ¿no? En su momento.
y emocionalmente inestables, justificando así su confinamiento al espacio privado del hogar y su subordinación a los varones. Este discurso contribuyó a reproducir la desigualdad, a naturalizar roles sociales impuestos como si fueran rasgos biológicos o inevitables. Y en realidad era una cuestión social, era una cuestión de poder criticar el patriarcado, ¿no? Rawls propone ir más allá de estas explicaciones que suelen basarse en una lógica de intereses previos, como si los hombres o el patriarcado actuaran desde una intención unificada y conscientes del dominio. En realidad, es algo que se viene construyendo millones de generaciones atrás. El patriarcado o el patriarcado no es que ahora empezó hace 20 años, en realidad es de toda la vida. Ahora se habla porque las olas del feminismo han estudiado esto. ¿Se entiende por dónde va lo de patriarcal? ¿Sí? Bien, vamos bien entonces. Si escuchan como una ovejita, no es una ovejita, es mi hijo llorando. Lo estoy escuchando acá y es tipo, tranqui, a mí no me molesta. Bien. En base a esto primero, ¿no? De cómo era, cómo era vuelta a vulnerar a la mujer en esto de lo patriarcal. Una historia crítica, dice Nicholas Rawls, debe preguntarse, acá diría en negrito, ahora después se los pongo en negrito, ¿cómo se construyó y diferenció el género a través de prácticas concretas, como discursos médicos, tecnologías psicológicas o formas de saber, que produjeron simultáneamente a modos de ser hombre y mujer dentro de ciertas normas? Acá les doy un ejemplo. Perdonen que hable de Freud, pero lo tengo acá. Por ejemplo, en esto de la histeria, ¿no? Hablamos de la histeria, es de la mujer. O sea, no hablamos de un hombre histérico. Hablamos de una mujer histérica. Acá las quiero mirar porque quiero ver la cara de Betina. ¿Cuántas veces escuchamos cuestiones que tienen que ver con, pero hoy estás histérica? A un hombre no le decimos porque vinculamos la histérica con estás por menstruar o menstruando y estás media loca. Bueno, todo esto viene de nuestro amigo Freud. Entonces, digo, ¿está todo bien con la psicología? Pero es como que Freud era re machista, o sea. Ay, me encantó porque es un tema que en la facultad la gente levanta la mano y pregunta, ¿viste? Che, Freud era machista patriarcal a full. Y bueno, era hombre y del pasado, así que. Eso te iba a decir, me sacaste la palabra de la boca. Eran cuestiones de la época. No había un hombre en pro del feminismo. Era impensable. Hoy hay hombres que te dicen, che, obviamente no soy feminista, pero sí entiendo las luchas de las mujeres. Y pueden llegar a ser empáticos con nosotras. Pero Freud, a ver, esto no niega que haya sido muy bueno lo que hacía. Pero, yo qué sé, ¿cómo es esto? Ay, no me sale esta teoría la teoría del falo, ¿no? Como que, bueno, a la mujer no le crecía el pito. Entonces, ¿qué está pasando? Acá hay algo normal. Porque solamente, ¿no? Después lo van a ver, no me quiero entrar con eso, pero van a ver que en facultad les va a pasar mucho esto de, bueno, está genial toda la construcción, pero hoy en día hay cosas que a veces te da hasta vergüenza leerlo. Es tipo, ¿qué? ¿No? Me pasa con esto de la normalidad y anormalidad, que es tipo, pero es eso. Y en ese momento, bueno, se daba así. Bien, vamos entendiendo la lógica entonces. Ahí las escondo de nuevo. A ver qué más. No quiero como repetir siempre lo mismo porque se me van a dormir si no. Bueno, ahí va. Rawls enfatiza que estas prácticas, ¿no? Esto de esta producción del hombre, entre comillas, o mujer, generaron sufrimientos, por ejemplo, al vincular a las mujeres con la maternidad forzada o con el encierro doméstico, sino también modelos de placer y poder, como la figura de la mujer normal, que encarna lo que la sociedad espera de ellas. Esto del placer-poder, me encanta ese concepto, porque así como a grandes rasgos, habla de, no se le acepta a la mujer, por ejemplo, tener relaciones sexuales por placer. Vos tenés que tener relaciones sexuales para procrear. En la medida en que procreás, traes más personas al mundo que van a ser quienes van a trabajar y van a generar dinero para mantener el capitalismo, ¿no? Y en el caso de que no me sirva que vos te reproduzcas, en el hospital te doy pastillas. Porque si vos te reproducís y no me aportás, no me sirve. Hay todo un tema ahí. Una historia crítica no debe limitarse a denunciar opresiones, sino a analizar cómo se han formado esas formas de vida, justamente.
cómo se organizaron las divisiones de género y qué tecnologías del yo se articularon con saberes psicológicos para gobernar la subjetividad en clave de ética, política y científica. Imagínense que los psicólogos en estas épocas, trabajando desde este lugar, desde lo que los gobiernos pedían, no nos cuestionábamos, no se lo cuestionaban tanto porque era lo que conocían. En la medida en que los psicólogos, o digo psicólogos, sociólogos, antropólogos, empiezan a estudiar todo esto, bueno, el feminismo, el patriarcado, esto de esta idea de superioridad del hombre, ahí es que empieza, pero se va desconstruyendo muy lentamente. Estamos hablando, por ejemplo, ahora que estamos en la tercera ola del feminismo, y van a haber millones de olas. Va a haber feminismo siempre porque no vamos a, ojalá que sí, pero no vamos a eliminar el patriarcado 100%. ¿Están muy cansadas, chicas? Nos queda poquito. No. A ver, ya les digo cuánto nos queda. Nos queda la construcción de lo psicológico, que es un punto de ahí del texto directamente. Fenomenotecnia, regímenes de verdad. Nos falta bastante. Disciplinarización, psicologización. Y epistemología. Falta un montón. Es largo el texto, chicas. Vamos a avanzar un poquito más. Y cualquier cosa terminamos la próxima. Betty, vos tenés... yo te digo Betty re confianzuda. Recién nos conocimos hoy. Sí, está bien. ¿Tenés hijos? Tengo 2. ¿De qué edades? Uno de 13 y otro de 9. Infancia, adolescencia, full. ¿Sí? A full. Uno en cada punta. ¡Ay, loco! Sí, liceo, escuela. Ay. Así que bueno, ahí me echando el estudio. Sí, sí. Bien, está bueno también, a ver, yo traigo ejemplos de la vida cotidiana porque está bueno pasarlo por nuestro propio cuerpo y decir, claro, ¿no? Esto de la maternidad, por ejemplo, ¿no? De cómo pesa como mucho más en nosotras, cómo estamos luchando para que eso cambie. Y como psicólogos no nos tenemos que cuestionar. No sé, en la clínica te aparecen mujeres, no sé, tengo que dejar de trabajar porque me sale más caro pagar una niñera que quedarme yo con el niño. Y no sé, capaz que el esposo o la pareja tiene más horas que ella y sin embargo no deja de trabajar el hombre. Entonces, cuando aparece todo esto del patriarcado, de las olas del feminismo y todo eso, más allá de generar que tomemos una postura como firme o que seamos feministas, a lo que voy es eso, es que podamos pensar críticamente y no quedarnos con eso que se ve a simple vista, ¿no? Esto de la historia crítica nos hace reflexionar en ese sentido también como psicólogos, por eso es re importante. Y cuesta a veces verle a todos estos textos como difíciles, cuesta verle lo que realmente importa, que es, bueno, eso, dejarnos esa chispita de preguntarnos más cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores? ¿Por qué se dio esto? ¿En qué momento puntual de la historia? Bien, vamos a un poquito más. En cuanto a la construcción de lo psicológico, los relatos históricos sobre la disciplina partieron de una serie de supuestos que hoy resultan problemáticos. Primero asumían que existía una relación psicológica preexistente, como la mente, la conciencia, la vida mental, la conducta, que la psicología debía estudiar y descubrir. Por otra parte, consideraban que la psicología era una disciplina bien delimitada, ya dijimos que no, compuesta por psicólogos, teorías, técnicas y experimentos, sí, y ubicaban a la sociedad como un contexto externo, un entorno cultural, institucional, económico, que podía condicionar el desarrollo de la psicología, o ser transformada por ella, pero sin entrelazarse con el objeto mismo de estudio. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora les voy a explicar una cosita antes de seguir. Esto de, la existencia del psicólogo, las teorías, las técnicas, y a la vez esto de que no se entrelazaba con el objeto mismo de estudio, habla de cómo el investigador o los psicólogos investigando, por ejemplo, trabajando para una institución, no podemos hacerlo desde un lugar desprendido de eso, ¿no? Sino que vamos a estar siendo mismos objetos de estudio. A eso lo van a ver después en psicología social. Pero siempre el psicólogo termina estando dentro de ese objeto. ¿Por qué? Por ser persona, básicamente, por ser sujeto. Este pensamiento se basaba en una serie de divisiones rígidas
entre objeto y sujeto de conocimiento, entre ciencia y cultura, hechos y valores. Rawls explica que estas divisiones han sido fuertemente cuestionadas por el construccionismo social. ¿Han escuchado de este concepto construccionismo social? Creo que, a ver, capaz que en Fundamentos algo lo nombra. Bueno, como dice la palabra, buscan como explicar cómo todo lo que vivimos, o gran parte, es una construcción social. No viene de la nada, ¿no? La mente, la conciencia, la vida mental, la conducta no viene de la nada, no emerge desde abajo de la tierra. Uno empezó a gozar cierto concepto y lo tomamos como real y lo construimos así. Entonces, desde esta perspectiva, no existe un objeto psicológico puro y preexistente que la psicología simplemente descubre, sino que construye su objeto de conocimiento en el mismo proceso de conocerlo. Estamos siempre dentro de ese campo que queremos conocer. La psicología no solo estudia la subjetividad humana, sino que participa en su formación. Es más, lo venimos viendo en todo esto. Cómo lo que sabemos, ¿no? El contenido de lo psicológico, lo que vamos aprendiendo, va a influir directamente en la subjetividad humana. Entonces no nos quedemos solamente con lo estudia, lo forma, ¿no? Lo constituye y también lo estudia. Estamos en ese círculo constantemente. Las ideas psicológicas sobre el yo, las emociones, la infancia, la maternidad, el amor, la agresión, no están simplemente allá afuera, esperando a ser observadas. Son productos culturales e históricos moldeados por lenguajes, prácticas sociales, relaciones de poder e instituciones. Entonces la psicología no refleja la realidad, sino que la produce. Por eso dicen que es una construcción social. Señala 3 grandes líneas dentro del enfoque construccionista. La primera sostiene que el objeto de la psicología, subjetividad humana, es histórico y variable. Las formas en que nos entendemos a nosotros mismos cambian con el tiempo y con la cultura. Eso lo vemos nosotros a medida que crecemos, ¿no? Bueno, pensar que yo en la adolescencia pensaba esto, y después a los 30 y pico pienso esto otro, ¿no? ¿Qué sentido le damos o qué peso le damos al dinero, por ejemplo? Como en un momento es algo más, y en la adultez, como nosotros lo generamos, lo vemos de otro lugar. Y ahí cambia la relación con la economía, por ejemplo. No existe un yo universal o eterno, sino que nuestras formas de sentir, pensar y relacionarnos y entendernos están profundamente atravesados por los discursos psicológicos que circulan en nuestras sociedades. El ejemplo, vamos al mismo. Cómo se van armando estos discursos psicológicos y se van pasando de generación en generación y así quedan, ¿no? La segunda se concentra en mostrar cómo la psicología se fue conformando como disciplina. No nació de un núcleo fino, sino que se fue constituyendo a través de procesos históricos específicos. La historia de la psicología, en este enfoque, no es simple una evolución de teorías cada vez más precisas, sino un proceso de construcción de lo que cuenta como saber psicológico y de qué tipo de sujeto humano se estudia. Esto también, ¿no? Si en la historia no podemos decir, bueno, el objeto de estudio de la psicología es, decimos 2 puntos y son millones de puntos suspensivos, porque depende de desde dónde lo miremos, desde la perspectiva, es lo que vamos a tomar como objeto y como sujeto. Una tercera línea propone la desconstrucción crítica del conocimiento psicológico. Esto implica analizar cómo ciertas categorías, como el niño, la madre, el agresor, el enfermo, han sido construidas en función de intereses históricos, culturales y políticos. A ver, un ejemplo de esto. Por ejemplo, en esto de después vamos a verlo, en esto de dividir la escuela entre normales y anormales, ahí estamos construyendo un concepto de anormalidad, pero también porque interesa al Estado. Bueno, vamos a poner foco en los que son normales, porque esos normales son los que después van a estudiar y van a ser médicos, psicólogos, ingenieros. Los que no son normales no ponemos mucho énfasis ahí. ¿Se entiende por qué se categoriza también? Porque en realidad es todo un juego de poder. Bien. Después tenemos el concepto de fenomenotecnia. ¿Lo habían escuchado ya? O fenomenotecnología lo pueden leer también. Suena de ambas maneras. ¿A qué piensan que refiere? Voy para atrás, así no copian de acá. Tipo Uri chico, ¿viste? ¿A qué les suena fenomenotecnología en psicología? ¿No hay ninguna idea? Se come esto, qué historia.
¿Por qué un nombre tan largo? Bueno, no es nada más ni nada menos que más o menos lo que venimos hablando, solamente que a muchas cosas de lo que estamos nombrando ahora, como en todo este proceso, le ponen como más el concepto, ¿no? Pero obviamente que hay que darlo puntualmente porque va a ser pregunta de examen probablemente. Bueno, la fenomenotecnia de la que hablaba fulano de tal surgió desde, ¿verdad? Este concepto puntualmente, fenomenotecnia, fenomenotecnología, lo trae Nicholas Rose retomando o citando, mejor dicho, a Bachelard. Este es un autor puntual que aparece ahí. Dice que es clave para comprender una historia crítica de la psicología que no vea el conocimiento como un mero reflejo pasivo de una realidad previa, sino como el resultado de una construcción técnica activa. Construccionismo social, como veníamos hablando. Entonces, ¿qué es la fenomenotecnia? El conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos mediante los cuales los fenómenos psicológicos se hacen visibles, medibles y manipulando. Por ejemplo, la inteligencia. Por ejemplo, a ver, otro fenómeno psicológico. Pueden ser patologías, la depresión, la ansiedad, todo eso que se construye y todo este arsenal de técnicas que tiene el psicólogo, digamos, bajo su brazo. La fenomenotecnia es la idea de que la ciencia no describe fenómenos naturales, tal como son dados en la experiencia cotidiana, sino que los produce técnicamente. Accedemos a eso a través de ciertas técnicas, no lo vemos así como empíricamente solamente. Bachelard argumenta que toda verdad científica surge a pesar de la evidencia inmediata, rompiendo con la experiencia común y empírica, es decir, la ciencia no es simplemente una observación neutral del mundo, no es solamente miro, observo y ya tengo una respuesta, sino que es un trabajo activo y técnico que construye sus propios objetos de estudio. Si nosotros decimos, mañana, ¿cómo es? NASA hace su tesis y dice que quiere estudiar los problemas o los conflictos a los que se enfrentan las maestras en las escuelas. Ahí lo que está haciendo es justamente construyendo un objeto de estudio, ¿no? Porque en realidad ya le está poniendo un peso ahí de lo que quiere estudiar. Ya lo está tratando como un problema para estudiar. Siguiendo esta línea, dice Nicholas Rose, obviamente citando a Bachelard, la ciencia no es fenomenología, una descripción del mundo tal como aparece, sino fenomenotecnología. El fenómeno científico es producido por medio de instrumentos, teorías y experimentos. Agrego a esto, ella va a querer estudiar ese problema y va a decir, para esto vamos a hacer entrevistas en profundidad a todas las maestras de la escuela de número 25 del SER. Estoy inventando. ¿Se entiende por dónde va? Porque sé que es un concepto difícil. Sí. ¿Vamos bien? Perfecto. Sí. Los instrumentos no son más que las teorías materializadas, lo que significa que al usar ciertos aparatos o técnicas, la ciencia hace aparecer ciertos fenómenos que no son evidentes ni accesibles a ellos. Por ejemplo, mi tesis era un proyecto de investigación, es un proyecto de investigación, no lo he podido llevar a cabo todavía, capaz que en algún momento sí, y era trabajar sobre las transformaciones psicosociales en mujeres trabajadoras de la construcción, peonas, ni siquiera ingenieras, ¿no? Peonas. Entonces yo ahí construí un problema, ¿no? Lo problematicé, dije con qué técnicas los voy a hacer, y probablemente, digo probablemente porque seguramente alguien lo pensó, pero probablemente no haya sido un problema hasta que yo lo planteé. Digo, vuelvo a repetir, no es que sea real lo que estoy diciendo, pero quiero decir, así funciona un poco la ciencia, ¿no? Empiezan a estudiar algo porque lo consideran un problema y lo construyen. ¿Está? Bien, ¿cómo se aplica todo esto a la psicología? Lo bajamos un poco más a tierra. Traslada esta lógica a la psicología para mostrar que las entidades psicológicas, como el yo, hablamos mucho de yo, ¿no? Yo. Del yo, la emoción, la agresión, la infancia, no existe. Profe, pará, pero cuando decís cómo se aplica todo esto a la psicología, ¿estás hablando de la feminotecnia o Sí, de todos los conceptos que vimos antes? fenomenotecnia. Ah, está. Hasta regímenes de verdad, seguimos con esto. ¿No? Igual está bueno que me lo preguntes porque yo lo voy arreglando, si no queda claro. Empiezo de nuevo porque me perdí. Bien.
traslada esta lógica a la psicología para mostrar que las entidades psicológicas como el yo, la emoción, la agresión, la infancia no existen como objetos dados o naturales, sino que son producidos técnicamente a través de instrumentos, técnicas, categorías, estadísticas, test, entrevistas. Es más o menos el ejemplo que le venía dando. Así el laboratorio psicológico no simplemente mide lo que está allí, sino que crea el objeto que estudia mediante técnicas específicas. Por ejemplo, el uso del test de inteligencia no solo mide la inteligencia, sino que define qué es la inteligencia, cómo se distribuye, quién la tiene y quién no. Ese fenómeno, la inteligencia como número o como coeficiente, no existía antes de los instrumentos que la miden. Lo mismo puede decirse de muchas otras categorías. Inventaron en algún punto, o empezamos a hablar de inteligencia en la medida en que está esa tecnología, ¿no? Desde esta perspectiva, una historia crítica de la psicología no analiza solamente ideas o teorías, sino que investiga las condiciones materiales, técnicas y prácticas que hacen posible que ciertos objetos existan, ciertos objetos psicológicos, ¿no? Y que ciertas verdades sean posibles y aceptadas como tales. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sí, se entiende. Vamos a dejar para la próxima desde acá, porque regímenes de la verdad y todo lo que se viene se conecta y no quiero dejarlo como suelto. Vamos a ver justamente este concepto que es de Michel Foucault, si lo quieren repasar para la próxima, buenísimo. También cómo se vincula esto de regímenes de la verdad con la psicología. Y dos procesos puntuales que se van a dar, que es, a ver, obviamente que este texto es toda una construcción y llega a una conclusión. Dentro de ese proceso se da el concepto de disciplinarización, el concepto de psicologización. Habla como de proceso justamente, ¿no? Estoy viendo como faltas. Acá ejemplo con H, ¿qué dice? Ah, ejemplo puse. ¿Qué más tenemos para la próxima? Epistemología institucional. Tenemos algún concepto más como tecné, acá. Concepto de tecné. Y después algo que vimos también de gobierno, autoridad, cómo lo concibe y cómo nos propone estudiarlo desde la historia crítica. Y creo que termina con ética. A ver. Cuando crees que termina, sigue ahí. Bien. ¿Les parece entonces dejar para la próxima esto que falta? Sí. Voy a anotar. Esperen que voy a cancelar acá.